Buenos días, mi nombre es Lady Jairelis Peñalosa Morales, soy estudiante de IUTEPAC del tercer semestre de la sección 1341. Hoy les vengo a hablar sobre la insuficiencia renal aguda y crónica. Primeramente, ¿qué es la insuficiencia renal? La insuficiencia renal es cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar los desechos de la sangre de manera eficaz. Esto hace que se produzca una acumulación de toxinas en el cuerpo, lo que puede desencadenar a diversos problemas y enfermedades. Ella se divide principalmente en dos: insuficiencia renal aguda y insuficiencia renal crónica. Primeramente, ¿qué es la insuficiencia renal aguda? Es una pérdida repentina y rápida de la función renal que sucede en días o horas. Ella es reversible si se trata a tiempo y de una manera adecuada. Seguidamente tenemos la insuficiencia renal crónica, que es una pérdida prolongada y gradual de la función renal. Ella se da en meses o años y ella es irreversible y puede llegar a una enfermedad terminal renal si no se trata de la manera adecuada y a tiempo. Tenemos su historia. En la antigüedad se consideraban o ya se daban síntomas como la edematización y los cambios en la orina, pero no se conocía su origen. Fue hasta el siglo 1827 por Richard Rich, que fue el que descubrió esta enfermedad y la asoció a la enfermedad renal, que se le dio el nombre como enfermedad de Brinch, que hoy en día se conoce como la insuficiencia renal crónica. Ya la insuficiencia renal aguda fue en el siglo XX, que se hicieron unas evaluaciones a unos soldados de las guerras mundiales. El primer trasplante renal fue en el siglo 1954 por Joseph Murray, que realizó el primer trasplante de riñón, y la diálisis fue en 1943 por Wilhelm Koch, que realizó el primer riñón artificial que salvó muchas vidas que tenían este problema de insuficiencia renal aguda. Seguidamente vamos a hablar sobre su epidemiología. La insuficiencia renal aguda tiene una incidencia de un 20 y un 50% en pacientes críticos, especialmente que tienen una insuficiencia renal, especialmente que tienen los que se encuentran en UCI, cuidado de intensivos. Ella tiene unos factores de riesgo, las cuales son el shock, la deshidratación y la insuficiencia cardíaca. Y su mortalidad, la mortalidad ha aumentado en varios países a nivel mundial. En sentido de la insuficiencia renal crónica, su epidemiología tiene su prevalencia. Su prevalencia en un 50% en personas con edad avanzada, ya sea en 65 años. Sus factores de riesgo incluyen la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, también tiene que ver problemas con las arterias renales, enfermedades en el nacimiento y en ocasiones algunos medicamentos. Su impacto ha tenido un impacto de morbilidad y mortalidad bastante aumentado a nivel mundial, y su progresión puede progresar a una enfermedad renal terminal si no se trata a tiempo. En sentido de su clasificación, la IRA se clasifica en tres etapas principales. En la primera tenemos la etapa prerrenal, que esta es una disminución del flujo sanguíneo, que ella es causada principalmente por una deshidratación, por un shock y por insuficiencia cardíaca. Después está la etapa renal intrínseca, que esta es un daño directamente al tejido renal, que esto es causado por una glomerulonefritis, una nefritis tubulointersticial y una necrosis tubular aguda. Seguidamente tenemos la etapa postrenal, que esto ya es una obstrucción de las vías urinarias ocasionado por cálculos renales, tumores o agrandamiento de la próstata. Ahora sigue la clasificación de la insuficiencia renal crónica. Se clasifica en dos, según su tasa de filtración glomerular y según su albuminuria. En la tasa de filtración glomerular tenemos 5 etapas. Está la primera etapa, que se mantiene o se está igual en 90. Está la segunda etapa, que ella es una disminución leve de la tasa de filtración glomerular entre 60 y 89. Está la etapa 3, que es una disminución moderada de la tasa de filtración glomerular entre 45 y 59. Está la etapa 3B, que es una disminución moderada de la tasa de filtración glomerular entre 30 y 44. Y la etapa 4, que es una disminución grave de la tasa de filtración glomerular entre 15 y 29. Y ya la etapa 5, que es una insuficiencia renal, es una disminución, y ya es una insuficiencia renal, ya se encuentra a niveles menores de 15, que se considera una enfermedad terminal, una enfermedad renal terminal.
Según la albuminuria, ella se clasifica en tres. Está la A1, que se encuentra normal o ligeramente elevada entre valores de 30. Está la A2, que se encuentra moderadamente elevada con valores de 30 y 300. Y está la A3, que está gravemente elevada entre valores mayor de 300. Tenemos su clínica, que serían sus síntomas y signos. Entre ellos encontramos heces. Entre la primera, la de los signos y síntomas de la insuficiencia renal aguda, tenemos heces y orina con sangre, mal aliento, sabor metálico, falta de apetito, falta de sensibilidad en las manos y en los pies, edemas, vómitos, entre otros. Y en la insuficiencia renal crónica tenemos dolor de huesos, somnolencia, problemas con la menstruación, problemas con el estado sexual, problemas en el estado mental, edemas, vómitos y heces y orina con sangre. Sus causas. En las causas de la insuficiencia renal aguda puede verse a diferentes factores y sobre todo según las etapas. En la etapa prerrenal sus causas pueden ser una deshidratación, una disminución del flujo sanguíneo, un shock, un traumatismo. En las causas de la insuficiencia renal intrínseca o renal pueden verse a factores como infecciones graves, como traumatismo y como enfermedades autoinmunes. Y en la etapa postrenal puede verse afectado a diversos factores como un agrandamiento de la próstata, como una insuficiencia cardíaca. Ya en las causas de la insuficiencia renal crónica se ve afectado por factores como la diabetes, ya que a niveles altos de azúcar en la sangre puede afectar a la filtración de los riñones. También la presión arterial alta, ya la presión arterial alta puede dañar los vasos sanguíneos de los riñones. Otras están las enfermedades autoinmunes como el lupus, también puede ocasionarle un daño a los riñones. Y las enfermedades genéticas y las infecciones crónicas como las infecciones por estreptococos. Y otra de las causas es una obstrucción prolongada de las vías urinarias y afecciones que reducen el flujo sanguíneo a los riñones y algunos medicamentos como los ANIs. Su diagnóstico. Los diagnósticos, el primero es un análisis de sangre, que entre ellos encuentran la tasa de filtración glomerular y el examen de creatinina. También un análisis de orina, que entre él se encuentra para examinar la albuminuria también, y estudios de imagen como ecografía o biopsia en algunos casos. Ya en el sentido del diagnóstico diferencial, para poder diferenciarla uno del otro, la primera, como lo dije anteriormente, se caracteriza por una repentina y rápida daño de la función renal, que se da en horas o días. Ella es reversible y en las ecografías los riñones se ven en un tamaño normal o grandes. A diferencia de la insuficiencia renal crónica, los riñones se ven reducidos y atróficos. No tienen un buen tamaño, están más pequeños. Y en esta, las enfermedades como la anemia, complicaciones en los huesos, puede estar más frecuentes y más alterados. En cambio, en la insuficiencia renal aguda son muy leves y casi no aparecen. Su tratamiento. En la insuficiencia renal aguda, su tratamiento principal es la corrección de deshidratación por líquidos de manera intravenosa. Después una suspensión de las nefrotoxinas como de medicamentos o tintes que sean tóxicos. También un tratamiento para las infecciones o shock. Seguidamente tenemos un manejo de los desequilibrios electrolíticos, control de la hiperpotasemia y la acidosis metabólica. Y un soporte renal que requiere diálisis, una hemodiálisis o una diálisis peritoneal en algunos casos. Ya para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica es el control de la causa subyacente, controlar la hipertensión y la diabetes. Así incluye tener una dieta equilibrada, como disminuir el sodio, el potasio, el calcio y el fósforo. Por otro lado, tenemos una medicación como los quilantes del fosfato, la eritropoyetina para poder aumentarlo de la anemia y para poder controlarlo de la anemia, y también agonistas de la angiotensina. Y tratamiento de complicaciones, manejo de la anemia, como lo dije anteriormente, hipertensión, disfunción ósea y acidosis. Y diálisis o trasplante renal si se necesita en algunos casos. Para culminar, la insuficiencia renal nos enseña la vitalidad de los riñones y la fragilidad de la vida. Es un viaje de fuerza y adaptación y esperanza, ya sea con una diálisis o trasplante. Nos invita a valorar nuestra salud y a encontrar resiliencia ante cada desafío. Muchas gracias.